Puede ser una breve introducción de qué se trata. Bueno, los compuestos orgánicos están formados por carbono, hidrógeno y nitrógeno, que son bioelementos, ¿no? Y que son parte de nuestro cuerpo. Son, por así decirlo, compuestos orgánicos simples, ¿no? Que lo podemos encontrar sea en alimentos o también hay otros compuestos orgánicos artificiales que son creados por el hombre, ¿no? Como puede ser el plástico, los pesticidas o los petroquímicos. Bueno, vamos al otro, el otro. Ya, los hidrocarburos son compuestos únicamente formados por carbono e hidrógeno. Y, o sea, ¿dónde encontramos, no? Esto lo encontramos que son en los carbohidratos, en los polisacáridos, que son carbohidratos que tienen carbono, hidrógeno, eh, bueno, y es fundamental para nuestro cuerpo, ¿no? Ya que de ahí nos da energía para hacer deporte, estudiar, otras cosas. El hidrógeno lo podemos encontrar también que son en las grasas saturadas, como puede ser la grasa del chancho, que está saturada de hidrógeno en sus carbonos, y pueden ser como las grasas poliinsaturadas o grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva y el aceite de canola. Bueno, las macromoléculas son biomoléculas como carbohidratos, pero ya son más complejas, proteínas, ácidos nucleicos. Eh, Esto nos va a aportar a nosotros y ya para formar cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, la proteína que es fundamental para nuestro cuerpo, para desarrollar músculo, neurotransmisores, y los carbohidratos para formar energía, ¿no? Del ATP para que se vaya a la mitocondria y haga en el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Bueno, estos son fundamentales para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta nuestros órganos estén bien, funcionando bien, ¿no? Y bueno, podemos encontrar también que son otros compuestos orgánicos como los artificiales, que son creados por el hombre. Bueno, estos compuestos orgánicos artificiales son como el plástico, los pesticidas, las medicinas, ¿no? Las pastillas, los fertilizantes. Todos estos componentes químicos son creados por el hombre. Los alcanos, ya, los alcanos son los compuestos orgánicos más simples que existen, ya que debido son hidrocarburos alifáticos saturados, formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, en los que los carbonos están unidos únicamente por medio de enlaces covalentes simples, y esta cadena puede ser abierta y posee una fórmula general, que es CnH2n+2, que también puede formar uno más ciclos, ¿no? Y muchos de estos compuestos orgánicos comunes que utilizamos todos los días son alcanos. Por ejemplo, el gas de la cocina, el gas natural. Estos están formados por uno o más alcanos gaseosos. Y también el combustible para los carros está compuesto por mezclas complejas de alcanos líquidos, y entre los cuales los más importantes son los isómeros del octano. Y muchos de estos compuestos orgánicos comunes que utilizamos todos los días son alcanos. Y nada, los tipos de alcanos, dependiendo de la conectividad entre los átomos de carbono, pueden ser lineales, pueden ser ramificados, cíclicos, alcanos bicíclicos o policíclicos y espiranos. Ahora hablaremos de los alcanos con sustituyentes. Cuando un alcano tiene cuatro o más átomos de carbono, los átomos pueden ordenarse de modo que un grupo lateral denominado ramificación o sustituyente se una a una cadena de carbono. En el sistema YUPAC de nomenclatura, al nombrar a una cadena se tienen que tener en cuenta tres partes, que son los prefijos, el principal y los sufijos. Para nombrar un alcano con sustituyente,
tenemos que tener ciertas reglas. Como primera regla, podemos ver que hay que determinar el número de carbonos de la cadena más larga, llamada cadena principal. De este alcano, observamos que en las figuras no siempre la cadena horizontal es la cadena más larga, como lo es en el 3-metiloctano, que todo es seguido, a comparación del 4-metilheptano. Como segunda regla tenemos que los sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano del alcano del cual derivan por el hilo. En el nombre del alcano, los sustituyentes preceden al nombre de la cadena principal y se acompañan de un localizador. Como tercera regla, tenemos varios sustituyentes, se ordenan alfabéticamente predecidos por localizadores. La numeración de la cadena principal se realiza para que los sustituyentes en conjunto tomen los menores localizadores. Ejemplo de ello tenemos al 4, el metiloctano, al 2,4 dimetilhexano también. Algo a tomar en cuenta es que si varios sustituyentes son iguales, se emplean prefijos como di, tri, tetra, penta, hexa, para indicar el número de veces que aparece cada sustituyente en la molécula. Una cuarta regla es que si al enumerar la cadena principal de ambos extremos nos encontramos la misma distancia con los primeros sustituyentes, nos fijamos en los demás sustituyentes y de esa forma enumeramos que tenga la menor distancia posible, con los menores localizadores. La quinta regla sería, si al enumerar en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que va primero en orden alfabético, como es el caso de el 2-bromo-4-cloropentano. Una sexta regla sería, si dos a más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. Y de ejemplo de ello tenemos el 3-etil-2-metilhexano. Y por último sería una séptima regla que si existen algunos sustituyentes con nombres comunes aceptados por la IUPAC, aunque se recomienda el uso de la nomenclatura sistemática. Y de ejemplo tenemos el isobutilo. Propiedades físicas de los alcanos. Los primeros 4 miembros de la serie, metano, etano, propano, butano, son gases a temperatura ambiente. Los alcanos con 5 a 17 átomos de carbono son líquidos, como el pentano y el hexano, y a partir de 18 son sólidos, como la parafina. En cuanto al punto de ebullición y fusión, los alcanos aumentan con el número de átomos de carbono debido a la mayor masa molecular y a las fuerzas intermoleculares más fuertes. Los alcanos son compuestos no polares y como tal son insolubles al agua, que es polar. Los alcanos son menos densos que el agua, lo que les permite flotar sobre ella. Esas son características físicas. Ahora, propiedades químicas. Los alcanos relativamente inertes en comparación con otros hidrocarburos debido a la estabilidad de los enlaces. No reaccionan a ácidos, bases o agentes oxidantes. Una de las reacciones más importantes de los alcanos es la combustión. En presencia de oxígeno los alcanos se oxidan completamente y en ausencia de ellos, o ausencia o que sea insuficiente, se produce una combustión incompleta, generando monóxido de carbono o carbono en forma de bollín. Los alcanos pueden reaccionar con halógenos, como el cloro o el bromo, mediante una sustitución radicalaria, donde uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados por átomos de halógeno. El cracking es un proceso industrial en el cual las moléculas grandes de alcano se rompen en fragmentos más pequeños bajo la acción de calor catalizadores. Después, los alcanos lineales pueden ser convertidos en sus isómeros ramificados bajo ciertas condiciones, proceso que se conoce como la isomerización. Los alcanos son conocidos por su alta estabilidad debido a que la fortaleza en sus enlaces es alta. Esta característica los hace menos reactivos frente a muchos agentes químicos.
También tenemos una alta gama de aplicaciones. Por ejemplo, en combustibles tenemos el gas natural, la gasolina y fuentes de energía para el hogar. En solventes tenemos líquidos como el hexano, que se emplean como solventes no polares en la industria química. Producción de polímeros. Es utilizado en la fabricación de plásticos como el polietileno, por ejemplo. Lubricantes y ceras. Podemos ver que los grupos funcionales se presentan en productos que utilizamos a diario. Por ejemplo, los alcoholes los encontramos en desinfectantes, ya que el alcohol tiene propiedades antimicrobianas que son muy útiles para eliminar bacterias y virus. Los esteres están presentes en fragancias y sabores artificiales, son los responsables de los aromas dulces y frutales. Y las aminas que se encuentran en muchos medicamentos que son cruciales para las sustancias activas, para que las sustancias activas interactúen correctamente con nuestro cuerpo. Estos ejemplos nos ayudan a conectar la teoría química con nuestras experiencias diarias. Los grupos funcionales, vamos a hablar de su definición y su importancia. Los grupos funcionales son conjuntos específicos de átomos dentro de las moléculas que determinan las propiedades químicas y físicas de esos compuestos. Estos grupos son fundamentales en química orgánica porque definen el comportamiento químico de las sustancias. En los grupos funcionales encontramos el grupo de hidrocarburos, que ahí están el alcano, que son enlaces simples entre carbono. Un ejemplo es el metano. Está también alqueno, que posee al menos un enlace doble de carbono. En la industria, los grupos fundamentales son esenciales. Por ejemplo, los derivados de ácidos carboxílicos como los esteres son cruciales para la producción de fragancias y fármacos. En el área de la farmacología, los grupos aminas son vitales para la estructura de muchos medicamentos, ya que afectan directamente cómo las moléculas del fármaco interactúan con los receptores del cuerpo. Sin estos grupos funcionales no tendríamos acceso a muchos productos que son esenciales para la salud y el bienestar. Hoy en día la química busca más sostenibilidad, un área clave en la química verde, donde se busca modificar los grupos funcionales para hacer los procesos más eficientes y menos contaminantes. Un ejemplo es la creación de biocombustibles a partir de los alcoholes o el desarrollo de plásticos biodegradables que usan reacciones químicas más limpias. Esto demuestra cómo los avances en los grupos funcionales están ayudando a crear un futuro más sostenible.